Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. Hoy he venido a hablar de un tema que yo creo que es muy importante para nosotros y nosotras como lectores, porque los prejuicios literarios, los prejuicios lectores, creo que es una cosa que todos tenemos. Creo que es una cosa que, si no luchar contra ello, al menos tenemos que ser conscientes de que los tenemos para saber que tenemos esa tarita, que tenemos ese hándicap y que podemos hacer algo, si nos apetece, para intentar superar ese prejuicio. ¿A qué me refiero cuando hablo de prejuicios lectores? Me refiero a ideas previas sobre un autor, un género, una época, que hacen que de entrada rechacemos leer nada sobre ellos, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso porque los prejuicios lectores van cambiando mucho a lo largo de la vida y porque los prejuicios lectores a veces se salvan y a veces se confirman. Es decir, a veces tú dices, mira, es que yo tengo muchos prejuicios contra tal. Y lo lees y dices, joder, pues estaba equivocado y a partir de ese momento pues empieza un nuevo idilio literario con un género, con una época, con un país que tú antes no leías. Pero otras veces los prejuicios lectores se confirman, eso hay que ser consciente de ello. Y cuando tú le das una oportunidad a algo que hasta ese momento habías negado sistemáticamente, de repente te das cuenta de que, oye, pues mira, tenías razón en mis intuiciones y resulta que es que esto simplemente no es para mí, ¿vale? Yo quiero hablar de varias cosas hoy y lo primero que quiero hablar es sobre mí mismo. As usual, ¿no? Porque qué bonito es hablar sobre uno mismo. Mirad, yo reconozco que tengo muchos prejuicios lectores y culturales incluso en general, ¿vale? Y fijaos, yo he tenido durante una parte importantísima de mi vida como lector unos prejuicios enormes contra el cómic, contra la novela gráfica. O sea, pero prejuicios nivel menudo gilipollas, que yo ahora pienso cosas que yo decía antes y yo decía, madre mía, la ignorancia, lo atrevida que es. Mirad, yo no he leído cómics hasta muy cerca de los 30 años, o incluso los 30 años, quizá. No sé, 28, 29, 30, una cosa así. Ahora tengo 37, por cierto. que no. Bueno, sí, 37. En agosto, perdón, en julio, cumplo 38. Tremendo. Bueno, como decía, yo no empecé a leer cómics hasta aproximadamente los 30 años y además era que mi amiga Tamara seguro que está dispuesta a corroborarlo porque ella es así, ella no deja pasar ni una. Era bastante condescendiente con respecto a la gente que leía mucho cómic, es como... así que dibujitos, ¿no? Yo era... No, yo es que, ya sabes, libros de verdad. eh, Mirad, crecer es darse cuenta de que uno ha sido gilipollas. Y entonces, en ese crecer, uno va intentando serlo cada vez menos. Lo que pasa es que probablemente sea gilipollas en otros campos de los que no te das cuenta hasta después y al final te mueres. Esa es la vida. La vida es darse cuenta de que uno es gilipollas. Bueno, entonces con respecto a los cómics en concreto, yo tenía esta reticencia, porque yo lo relacionaba eso con, no sé, con Spider-Man, por ejemplo, o con Batman. Yo creía que en el mundo del cómic era solo mundo de superhéroes. Y oye, que yo lo respeto, que haya cada uno, pero que a mí eso es un tema que sigue sin interesarme. Lo que yo no sabía era que existía ese mundo que podemos llamar novela gráfica o podemos llamar como queráis, en el que, digamos, se cuentan historias tan intensas, tan complejas, tan realistas, tan costumbristas, como en cualquier novela literaria, como cualquier novela narrativa, pero usando la imagen como apoyo. Entonces, qué pena tan grande haber estado tantos años desperdiciando y no haberme acercado a obras que podrían haberme encantado, porque es decir, Juan, eres historiador del arte, la imagen te interesa. ¿A qué viene dar por hecho que la imagen junto al texto no te va a interesar? Es que es una ridiculez. Yo lo pienso ahora y es que me abofeteaba, vamos.
Bueno, entonces una de mis mejores amigas empezó a trabajar de traductora literaria y empezó a traducir algunas novelas gráficas. Y como a las amigas hay que apoyarlas siempre, haga lo que haga, pues yo, por supuesto que me volqué en leer todos sus primeros libros, ¿no? Después es que ya se le ha ido de las manos y tiene una bibliografía que es inabarcable. Pero los primeros sí que los leí todos, más o menos en orden, además. Y yo dije, pero bueno, ¿y esto? O sea, cuando la gente hablaba de novela gráfica se refería a estas maravillas, y fue cuando empecé a descubrir el mundo de la novela gráfica, que trata temas que son los mismos que a mí me gustan en la novela narrativa, temas familiares, temas amorosos, temas históricos, etcétera, etcétera. Entonces, pues para mí fue un golpe de realidad enorme, del que no suelo hablar mucho porque me da un poco de vergüenza, lo reconozco. Y además siempre va a estar ahí mi amiga Tamara, pinchando para que yo no me olvide. Entonces, bueno, mi amiga Tamara y más gente, ¿vale? es que era muy tremendo yo, Entonces, como decía, eso me abrió los ojos para un mundo nuevo tan fascinante para mí, que al final acabé haciendo mi propio cómic, sin tener ninguna formación específica para ello. Además, solo buenas intenciones, buenas ideas y ganas, ¿vale? Entonces, fijaos cómo de repente abrirte a un nuevo mundo puede cambiar tu trayectoria, literalmente. Es una cosa tremenda. Y ahora que leo tanto cómic, digo, ay, qué pena, tantos años que perdí rechazando eso, ¿no? Ahora estoy intentando recuperar el tiempo perdido y leo casi la misma cantidad, diría yo, al menos en horas, no, igual no en libros, porque claro, normalmente se tarda menos en una novela gráfica que en una novela, normalmente, ¿no? Ahora estoy con una que son 600 páginas y no, pero ya sabéis lo que os digo. Entonces ahora estoy intentando como recuperar el tiempo perdido, pero nunca me abandona esa sensación de decir, ay, tenía que haberlo hecho mucho antes. Pero bueno, la vida es así y ya está. Mirad, otras cosas que nos pueden dar también, digamos, como ciertas reticencias, ciertos prejuicios, me refiero a lo que yo veo así en general, ¿no? Es con respecto a ciertos géneros. Pasa mucho con literaturas tradicionalmente catalogadas como menores, ¿vale? Pasa mucho con la novela juvenil, pasa mucho con la literatura romántica. Y creo que ese es un prejuicio del que todos deberíamos tratar de desprendernos un poco, porque lo que nos aportan esos géneros en concreto es muy positivo, es muy interesante y a veces, como lector, es justo lo que necesitas. Justo lo que necesitas. Una cosa ligerita, una cosa romántica, una cosa entretenida, una cosa que te enganche, ¿no? Y fíjate, yo todavía soy muy consciente de mis propios prejuicios, porque durante, a lo mejor quizás, no sé, los 16, los 17, los 18, yo leí mucho chick lit, lo que se suele denominar como chick lit. Chick lit, que además la traducción creo que es realmente, o sea, es decir, como concepto tiene un punto ofensivo, porque chick lit es como literatura para tías, ¿no? Como para chicas. A mí, por ejemplo, en esa época, que yo era muy fan del diario de Bridget Jones, ¿vale? Del diario de Bridget Jones y de otros libros más o menos de ese género, que me parecían una cosa sexy, emocionante, romántica, y que en ese momento me llenaba muchísimo. Pero fíjate cómo es uno que conforme va, digamos, la alergia, estoy fatal. Perdón. Fíjate cómo es uno que conforme va envejeciendo se va como censurando a su yo del pasado. Y yo no era consciente de eso hasta que el otro día, en el directo con Miquel, con Magrat y con la biblioteca de Lisbeth, de repente dije, ay, no sé qué, no sé cuánto, sí, tal libro está bastante bien. Digo, no, dije, no es gran cosa,
es en plan, dije, esto fue horrible, dije, no es gran cosa, es así en plan, pues, el diario de Bridget Jones, y en ese momento dije, pero bueno, Juan, ¿qué haces criticando al diario de Bridget Jones? Si estabas obsesionado con el diario de Bridget Jones. Y Miquel me lo dijo, además. Dice, eso iba a decir yo, dice, porque si el diario de Bridget Jones a mí también me encantaba, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que conforme uno va creciendo, también como que a veces se va censurando en sus propios gustos. Y a lo mejor, personalmente, yo he dejado ya de leer ese tipo de libros. No sé si por presión social o por haber cambiado yo o por Dios sabe qué, pero a lo mejor si yo no me hubiese puesto, digamos, esta puertecita en la mente, pues a lo mejor de repente cuando cayese un libro de este género en mis manos, lo leería y lo disfrutaría y no tendría ningún posjuicio, no sé cómo definir a eso, ¿no? Bueno, yo eso lo que quiero es que, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Creo que eso también ha pasado con un género que se puso muy en boga alrededor de 2003, 2005, 2007, que fue un ascenso meteórico y una caída y ya nunca más se volvió a saber de ese subgénero, que era, es que no sé ni definirlo bien, porque como thriller, aventura, histórico, quizá, algo así. Bueno, ya sabéis, ¿no? Eso todo empezó con el tema del Código Da Vinci. El Código Da Vinci y de repente, en un año o en 2 años, en todas las librerías había una sección sobre libros a la manera del Código Da Vinci, que tenían todos la misma estructura, que se preocupaban de las mismas cosas y que además incluso en las portadas se imitaban los unos a los otros. Era una cosa tremenda. Pasó también después cuando se empezó a poner de moda los thrillers nórdicos, ¿no? Que todos querían tener ese punto de los hombres que no, estos que no odiaban a las mujeres, los hombres que no odiaban a las mujeres, o bueno, ya sabéis qué libro es, yo lo leí en su momento, pero ese género sí que no es para mí. No por nada, sino que a mí que no. A mí no tampoco me interesa en pantalla, la verdad, porque es que me da la sensación de que todo es como que la importancia no está en el libro, sino en averiguar quién ha sido. Y eso a mí personalmente no me interesa. O a lo mejor es que lo he leído poco, pero personalmente no me interesa. Entonces, creo que también nos pasa con estos prejuicios, con esta época de aquellos libros como de thriller, aventura histórica, que en su momento todos los disfrutamos como gorrinos y ahora actuamos como si ninguno nos hubiera importado. Y esto me está haciendo pensar también en otra ola literaria, y no voy a hablar de Crepúsculo porque, bueno, vamos a hablar de Crepúsculo. ¿Por qué? Porque todos nos tiramos al barro y todos disfrutamos, por lo menos muchos de nosotros disfrutamos de esos 4 libros como salvajes. Y no solo de eso, sino de la moda que se abrió con aquello, ¿no? De todos los libros, por ejemplo, estoy pensando en los de Charlene Harris, y en otros que de repente todos estábamos interesadísimos en los vampiros, una cosa que era como si de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, a veces repensar aquello nos hace sentir como lectores que seguían modas o lectores en proceso de crecimiento. Pues mira, te voy a dar una noticia. Modas las seguimos todos. Y en crecimiento como lector estamos todos de forma constante. Así que no reneguemos de nuestro pasado y abracemos nuestro pasado, porque nuestro pasado lector nos ha convertido en los lectores que somos ahora. Así que creo que es importante que no escupamos sobre los libros que nos hicieron ser quienes somos. Creo que eso es importante. Mirad, con respecto a los prejuicios, que se me está yendo un poco la pinza, mirad, creo que también hay muchos prejuicios con respecto a lo que podríamos llamar los clásicos en general. Los clásicos entendidos a lo mejor como libros que tienen más de 80 años, ¿no? Y que son como nombres clave de la literatura española, o de la literatura europea, o de la literatura universal. Y
se entiende, porque mirad, muchas veces estamos acostumbrados a consumir productos hechos en el momento, que están planteados de una manera ágil, actual, contemporánea y que son, digamos, material para que consumamos ahora. Y quizá a veces meterte en el berenjenal de ponerte a leer un libro de hace 100, 110, 150 años, pues te va a requerir un esfuerzo extra. Pero es que creo que es un esfuerzo extra que a menudo, no a menudo, de vez en cuando merece mucho la pena. Mirad, hay gente que se dedica solo a leer clásicos y a mí me parece maravilloso. No creo que sean mejores lectores que alguien que solo lea novela romántica actual o novela sexy actual. Lectores somos todos estamos ahí retrepados en nuestro tresillo con la luz. Ya está. No hay más. Es un hobby. Repito, creo que como lectores hay mucha gente que está como muy especializada en los clásicos. A mí me parece fenomenal y creo que eso te da un bagaje sobre todo del conocimiento de los clásicos, lógicamente. Si solo lees clásicos, sabes mucho sobre distintas épocas, sobre distintas corrientes, sobre distintos autores. Y creo que no todos los clásicos son para todo el mundo. Yo eso lo tengo súper claro. No todos los clásicos son para todo el mundo. Pero creo que dentro de los clásicos hay tantísimas corrientes que cada uno puede encontrar la suya propia. Porque no te estoy diciendo que te tengas que leer Guerra y Paz, ¿vale? Pero es que a lo mejor lo tuyo es Frankenstein o Drácula. Ya ves tú, ¿qué se parecerá Frankenstein y Drácula a Guerra y Paz? Nada, pero los dos entran en la categoría de clásicos y a veces, por tener esta categoría, por tener este pasado, por tener este bagaje, mucha gente los rechaza de lleno, ¿no? Y a lo mejor tú estás leyendo Charlaine Harris, y eso es perfectamente válido y correcto, pero no sé, si te gusta Charlaine Harris, dale una oportunidad a Bram Stoker, que a lo mejor también te gusta. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Entonces creo que es importante que investiguemos un poco la historia de la literatura, porque quizá podamos encontrar una corriente de literatura clásica que sí se ajuste a nosotros. Estoy hablando de que a lo mejor hay gente que conecta con literatura fantástica del siglo XIX, ¿no? O gente que conecta con literatura romántica del siglo XVIII, del siglo XIX. ¿Por qué no? Creo, simplemente, lo que hago todo este alegato para insistir en que los prejuicios a veces nos alejan de cosas que nos podrían gustar mucho y que podríamos disfrutar mucho, y que pienso que es una pena y que por lo tanto siempre está bien como investigar. Y ahora me hago una pregunta, y es: ¿cómo podemos huir de nuestros propios prejuicios? Porque es un tema complicado, porque al ser la lectura un acto inherentemente solitario e individual, eso hace que a veces nos metamos en una espiral de una microcajita dentro de una caja, dentro de otra caja, que solo nos lleva a un género específico, una época específica, a unos autores específicos. Yo conozco a gente que solo lee Guerra Civil Española. Yo conozco a gente que solo lee clásicos anglosajones. Entonces, creo que, en mi opinión, la forma de abrir esa caja y de investigar lo que hay en otras cajas es convertir el acto individual y solitario de la lectura en un acto comunal, en un acto social, en un acto grupal. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, me refiero a lecturas conjuntas, me refiero a clubes de lectura, me refiero a asistir a conferencias, que además hoy lo tenemos más fácil que nunca porque casi todo está retransmitido en directo y se queda guardado en YouTube. Entonces, creo que formar parte de comunidades lectoras nos puede abrir los ojos hacia literaturas que antes nos habían pasado desapercibidas o, peor, habíamos rechazado
por prejuicios, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha pasado muchísimo. Y yo de esto ya he hablado en mi vídeo que se llamaba 10 años en un club de lectura o una cosa así. De cómo yo en ese club de lectura he leído libros que se han convertido en algunos de mis favoritos de la historia, que jamás de los jamases de los jamases de los jamases los habría leído si no hubieran sido propuestos en un club de lectura y no me hubiese fijado esa obligación, ¿vale? Entonces creo que es una forma de asaltar tus propios prejuicios, ¿no? También te digo otra cosa. Otros libros que se me han propuesto en lecturas conjuntas, en lecturas con grupos de amigos, en mi club de lectura oficial, yo decía, uff, esto probablemente me parezca una mierda, y se ha confirmado, me pareció una mierda. Pues no pasa nada, Valeriana, no pasa nada. Tú ya sabes que en ese momento, esto que tú intuías que no te iba a gustar, finalmente se confirma que no te gusta. Pues ya está, tachado. Pero por lo menos no te quedas con la duda, de, oye, ¿me gustaría a mí este asunto? ¿No? Es una forma muy bonita. Mira, por ejemplo, yo siempre estaba diciendo, ay, yo tengo como un déficit, ¿no? Tengo como una falta en mi educación lectora, y es que nunca he leído a un clásico ruso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues con un grupo de amigos, que solemos elegir un libro al mes y lo leemos todos y después lo comentamos cuando encarta, en forma de reunión, pues decidimos por una exposición que han abierto en el Museo Ruso de Málaga sobre guerra y paz, pues decidimos darle una oportunidad a una de las obras de Tolstoy. Virgen Santa. Horroroso, Pepa. Horroroso. Pero fíjate, me he quedado tranquilo. Yo decía, ay, que ve que no he leído nunca un ruso, ¿eh? He leído un ruso. Me ha parecido un tostón. Pues ya me he quitado la duda. Ya me he quitado la duda. Es que, y ahora me dirá alguien, bueno, pero es que hay muchos más rusos, ¿puede leer otros rusos? Hombre, claro que puedo leer otros rusos. Pero ahora ya me lo voy a pensar 2 veces con razones de sobra. ¿Vale? Que sé que esto está muy mal, sé que esto es también muy prejuicioso, pero ya me entendéis. En fin, tampoco hay que cuestionárselo todo, ni de construirse todo tanto, que esto es un hobby. No nos pongamos intensos. Juan, no le puedes decir a la gente que no se ponga intensa mientras les regañas y te encaras con ellos, ¿vale? Así que relájate un poquito. En fin, nada, simplemente quería decir que socializar la lectura parece que es como regalar libros. Convertir la lectura en un acto social es una forma de investigar géneros, tramas o épocas o países que a lo mejor no estaban dentro de tu radar y que al final te pueden sorprender o se puede confirmar que no eran para ti. Eso era lo que quería decir con respecto a este asunto. Y nada más, ¿qué prejuicios lectores consideráis vosotros y vosotras que tenéis? ¿Cuáles habéis sido capaces de superar? ¿Y cuáles habéis confirmado después de haberle dado una oportunidad? Que no eran prejuicios, sino, bueno, sí eran prejuicios, pero prejuicios que se han confirmado. Me gustaría saber vuestra opinión y ahí abajo tenéis los comentarios para comentarme lo que sea. Os recuerdo que para estar al día de las cosas que subo a internet me podéis seguir en todas las redes sociales y os podéis suscribir al canal dándole a la campanita de aquí abajo. Espero que estéis muy bien, os mando un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene.